Almas errantes, de Ricardo Catarineu. En la carretera. Esmaizal es una blanca y verde aldea imaginaria. Blancas las casas, verdes los prados, orilla del río, no lejos de la mar. Acampados ejércitos formidables de maíz que le dan nombre, del río la separan. Bordel maizal llana y polvorienta carretera que limita por el otro lado con alegres colinas. Aquí y allá, en llano o monte, álzanse dispersas muchas casitas albas y relucientes como la nieve al sol. No pocas de ellas son elegantes hotelitos, rodeados de frondosa huerta o florido jardín, resguardados por verjas de hierro pintado de colores chillones. A la entrada del poblado y enclavado en el camino, se ve un edificio que, si en la parte alta aspira pomposamente a ser fonda, en la planta baja no quiere ser taberna sin conseguir ninguna de ambas inofensivas pretensiones. Frente por frente a este hospedaje modesto y limpio, una parra sirve de toldo a la mesa de piedra, en torno de la cual hay siempre rústicos bancos, y en estos sentados, rústicos ociosos murmuradores. Como la murmuración no basta a llenar por completo los días del sol, con ella alterna el juego, y para mayor variedad, el tute se hermana con el monte, o tras de la reñida baraja, triunfa el pacífico dominó. La gallarda moza, más que tabernera y menos que fondista, suelta de andares, rubicunda de rostro, apretada de carnes, viene o va, conforme la llaman o despiden los jugadores, trayendo o llevando las cartas y fichas, el vaso de cerveza, la copa de licor. De esta suerte, al vicioso ningún incentivo le falta. Una deleitosa bebida, una partida animada y una buena moza, vino, juego y mujer. Las tres cosas tiene. La muchacha, para desesperación de sus admiradores, es implacablemente honrada y así el recreo no pasa de los ojos. El más inocente requiebro lo tomaría como un agravio. ¡Amparo!, grita algún jugador mirón del juego. Amparo entonces acude y sirve diligentemente cuando se le pide de su taberna excesiva o de su fonda deficiente. ¡Amparo!, ha gritado don Venancio y Amparo ha acudido. ¡Cerveza!, añade el buen indiano y la tabernera se la trae. Ya hizo usted una de las suyas, exclama entonces el compañero de juego del fastuoso don Venancio. En cuanto pide de beber, se le va el santo al cielo. Por mirar lo que no le importa, agrega zumbonamente un tercer jugador, señalando con un guiño del ojo derecho el desabrochado corpiño de la graciosa y fresca hospedera. Pues hoy no pasó por aquí nada que le distraiga, replica la buena moza, pronta al quite. Mucho decir es, interrumpe don Venancio exhalando un suspiro. Un jugador, juego. Un mirón, Amparo se refiere a la costurerita. Don Venancio, ¿a quién? ¿A Magdalena? No hay nada, les juro a ustedes que no hay nada. Otro jugador que atiende poco al juego. A quien aludía Amparo era a la viuda. Don Venancio, hombre, le digo a usted. Y que la viudita es de primera, murmura, después de larga reflexión, otro del apiñado grupo. Me parece a mí que el tal mayordomo, añade picaresco cierto viejecillo aparentemente mudo hasta entonces. La insinuación es acogida con significativas sonrisas, aún con marcados murmullos de asentimiento. Media hora hacía, lo menos, que a ningún ausente le alcanzaba un arañazo. La fiera plebeya de la baja murmuración empezaba a rendirse, de tanto haber dado descanso a las uñas. Presintió la sonrosada tabernerita el nublado que se venía encima y la furia con que debía descargar. Lo cierto es que la noble y altiva mujer, muy atenta, siempre a su negocio y a no asistir al degüello moral de ninguno de sus clientes, puso carretera por medio y a su tosco mostrador se retiró. Quizá entró en su pensamiento la idea de que, hallándose ella presente, los ociosos murmuradores tendrían una fama menos que devorar.
Gasparo no les miraba, sin embargo, con malos ojos, ni les guardaba rencor en nombre de su sexo, frecuentemente por ellos escarnecido e insultado. Sobradamente les conocía, sabiendo que todos ellos eran excelentes personas, capaces de socorrer, en trance de apuro, al mismo prójimo a quien antes despellejaran. Hubiérasele dado a cada uno de ellos su obligación, que le ocupara durante las horas enervantes del calor y de sus bocazas charlatanas, no saliera entonces la menor alusión mordaz, ni asomaran siquiera a su mente los malos pensamientos. Pero aquella tertulia de la carretera formábanla holgazanes forzosos, ya cincuentones que regresaran del largo viaje a América enriquecidos para un mediano pasar, ya estudiantes en vacaciones, ora obreros sin trabajo, ora señoritingos sin voluntad de trabajar. Dicho sea en descargo de tales sujetos. De allí salían, en época de fiestas, las más importantes cuestaciones del pueblo, y en no pocas ocasiones, de allí salieron también generosas limosnas para algunos desamparados de la suerte. En todo caso, el coñac y la cerveza cotidianamente corrían de lo lindo. Las barajas cotizábanse en lo doble de su valor, todo lo cual inclinaba a la tabernerita a mirarles con piadosos ojos, no dando a los murmuradores otro castigo que el de sus breves ausencias cada vez que el río de la murmuración experimentaba alguna fuerte crecida. Y a fe que hizo bien en ausentarse ahora, a la maliciosa insinuación del viejecillo siguió, a poco, un chaparrón de detalles comprometedores y de observaciones harto expresivas. Para decir verdad, la situación de doña Mercedes, que era de esta viudita de quien se trataba, y la de don Carlos, su administrador, no dejaban de prestarse a la fiera dentellada muy singularmente. Ambos eran jóvenes y vivían bajo un mismo techo. ¿Para qué más? Carlos nació y se crió en Maizales, hijo de labradores pobres. Fue desde los primeros años de vida orgullo de su padre. La inteligencia del muchacho revelábase tan despierta y luminosa que a todos daba asombro el ver la salida de tan humilde concha perla tan brillante. No dejes de dar educación a tu hijo, por poco que puedas, solían decirle los señores en buena posición al enorgullecido campesino. Será un muchacho de provecho. Tanto llegó a popularizarse y extenderse esta genial esperanza en el futuro talento del chico, que cierto filántropo, algo extravagante, inició, alentó y llevó a feliz término una suscripción entre las personas acomodadas de aquellos contornos para costearle los gastos de la segunda enseñanza al muchacho en muy decoroso colegio establecido en la capital de la provincia. Y a medida que los inscriptos en la lista de suscripción iban cansándose de ser caritativos, el extravagante filántropo tapiaba con sus propias fuerzas los resquicios que abría el egoísmo ajeno. Cuando Carlos se enriqueció con el grado de bachiller, quiso la suerte loca poner el primer obstáculo en su camino. El estudiante perdió a su padre. Aquella intensa desventura representaba para él una doble desgracia, porque estaba seguro de no poder continuar los amados estudios, cohibido por las imperiosas necesidades del problema cotidiano. Con no poca sorpresa del muchacho, no sucedió así. El extravagante filántropo que le protegía, ya sin colaboración de nadie, sufragó por sí solo los gastos para trasladar al chico a Madrid, sostenerle en la corte y darle carrera. Carlos comenzó, en efecto, la de abogado, y ayudándose con el producto de una galana pluma que escribía primores, empezó en plena adolescencia a subir los floridos escalones de un brillantísimo porvenir. Durante las vacaciones, Carlos volvía a Maizales. Allí soñó los primeros ensueños, amó los primeros amores y se deleitó con los más tempranos deleites. Era todo un hombre. Física, moral e intelectualmente, nada había que pedirle. Mediada la carrera, prodújese en el alma de Carlos una gran catástrofe moral que torció para siempre su destino. De verse halagado, pasó a sentirse esquivado y rehuido. Donde antes simpatías, hallaba desdén. Su madre, a quien tanto amaba,
perdió la estimación moral del joven. Su padre, a quien siempre creyera respetado, había sido en vida víctima del traidor ultraje.